Ese maldito don nadie es John Wick. John es un hombre de foco, compromiso, voluntad pura. Algo de lo que tú, niño, sabes muy poco. Una vez lo vi matar a 3 hombres en un bar con un lápiz. Maldito lápiz. ¿Qué onda, gente? Bienvenido una vez más a este canal. Después de esta intro tan cerota, vamos al video. Hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a instalar todas estas modificaciones. Instalaré un reset, Movie Mod Manager y un montón de modificaciones, más de 60 en total, para cambiar los skins de nuestras armas. Vamos a cambiar también los skins de nuestros personajes. Vamos a cambiar algunas texturas. Vamos a cambiar también algunas partes de su jugabilidad, entre otras cosas. Espero que se suscriban y espero que se queden viendo todo el puto video hasta el final, porque les voy a dejar el tutorial completo y vamos a darle un pequeño repaso al final del video. Para los que no me conocen, bienvenidos a este tutorial. Prepárense, siéntense cómodos y alístense lápiz y cuaderno. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Ok, lo primero que vamos a hacer es descargar Reshade y nos iremos a su página reshade.me y le vamos a dar descargar, y la versión 6.1, que es la última versión. Para los que se preguntan qué es Reshade, es un inyector genérico de postprocesado de videojuegos, lo que significaría pues que mejora la iluminación, la ambientación, los reflejos, etcétera, mucho el sombreado principalmente. Ahora necesitamos un preset, lo que sería una configuración predeterminada. Vamos a buscar una configuración predeterminada. Vamos a poner el nombre de Resident Evil Remake acá. La que yo usé fue Natural Clarity y fue la que más me gustó, la verdad, pero ustedes pueden elegir cualquiera y simplemente la descargan. Acá también verán capturas de cómo se ve el mod. Ok, pasaremos a instalar Reshade. Lo primero que vamos a hacer es darle doble clic. Él nos dirá un mensaje de que en juegos multijugador nos pueden banear. Buscamos nuestro juego. Si no nos sale en nuestra lista de aplicaciones, tendremos que buscar el instalador. Entonces buscamos el icono de nuestro juego, le damos a abrir ubicación del archivo, copiamos la dirección que tenemos arriba y la pegamos en la aplicación Reshade. Buscamos el ejecutable de Resident Evil 4 Remake. Acá seleccionamos el tipo de API que más nos convenga. Acá le damos a seleccionar a todos los efectos. Yo deschequeo y chequeo nuevamente todo. Le doy en Next y espero que termine. Luego el siguiente y finalizar. Luego pasamos a copiar la preconfiguración. Regresamos a buscar la ubicación de Resident Evil 4 y dentro se hizo una nueva carpeta, Reshade Shaders, y ahí vamos a pegar la configuración. Ok, ya entramos al juego, presionamos la tecla Home. Todo esto va a estar vacío sin configurarse absolutamente nada. Nosotros nos vamos arriba, seleccionamos el preset y nos dejará exactamente esta configuración. Todo esto son efectos que se pueden agregar, pero nosotros nos vamos a ahorrar todo eso. De último te voy a dejar una pequeña comparación. Y como podemos ver, la iluminación, los reflejos, todo eso mejoró. Las texturas se ven mucho más nítidas, la paleta de colores se ve más nítida, y si pueden ver, el suelo se ve mucho más detallado, la madera se ve mucho mejor detallado, porque normalmente el ambiente de Resident Evil 4 Remake por defecto le quita muchos detalles por darle ese tono oscuro, y pues por acá aquí podemos ver más claramente cómo se ve todo. Los reflejos y todo mejoraron considerablemente y se ve el cambio a leguas, la verdad. Ya si ustedes le quieren configurar algo, ustedes pueden
probar, investigar, o pueden descargar otro preset. Yo escogí este, ustedes pueden escoger cualquiera. Eso sería la primera modificación. Vamos a pasar al Movie Mod Manager, que sería el manager de todos los mods y la mayoría de los skins. Vamos a pasar a la configuración y luego de último voy a hacerte un listado de modificaciones para que tú puedas chequear cuál te gusta más y puedas jugar con los skins que tú te gusten. En este video solo voy a agregar modificaciones y skins y mods sencillos, la verdad. Para en la próxima agregamos otro. Lo primero que vamos a descargar Movie Mod Manager, que sería este manager que están viendo en pantalla. Lo primero que vamos a ir a la página que yo les voy a dejar en Nexus Mod. Vamos a descargar Movie Mod Manager y le vamos a dar descargar. Esperamos los 3 segundos y lo descargamos. Bueno, yo ya descargué el archivo y lo único que van a hacer es descomprimir el archivo en una carpeta, así como lo tengo yo, que sería esta carpeta que yo tengo, que se llama Manager. Aquí dejé todos los archivos. Podrán ver aquí hay 2 carpetas más que no estaban en la carpeta Manager, pero eso es cuando ya seleccionamos nuestro juego con el Manager. Entonces abrimos el Manager y esto sería toda la interfaz del Manager. Acá toca buscar el juego que queremos modear, que en este caso Resident Evil 4. Le damos en Choose Game. Cuando nosotros seleccionamos el juego, inmediatamente él se sincroniza. Te voy a dar un ejemplo qué pasaría si no te sale, como por ejemplo Final Fantasy VII Remake. Entonces te da la opción de seleccionar la carpeta del juego o el ejecutable, y aquí solo sería buscar el ejecutable. Entonces ojo a la explicación. Lo primero que vas a hacer es buscar donde tienes el archivo, el acceso directo de tu juego, y le vas a dar abrir la ubicación del archivo. Por ejemplo, aquí yo tengo por acá. Vamos a copiar la dirección que tenemos acá arriba y la vamos a terminar pegando igual aquí arriba, pero dentro del Manager buscamos el instalador de nuestro Resident Evil. Esto es solo un ejemplo, como les estaba diciendo, y así funcionaría. Bueno, estamos listos, ya tengo todo listo. Ahora les voy a enseñar cómo instalarlos. Como pueden ver, yo aquí ya me van a salir todas las modificaciones que yo tengo instaladas. Ahora toca enseñarles dónde van a depositar todas sus modificaciones. En esta parte es lo más sencillo de todo. Nos vamos a ir a la carpeta de Manager y nos vamos a ir a la carpeta Games. En la carpeta Games, dentro va a estar la carpeta de todos los juegos que modeamos. Así que vamos a ir a la de Resident Evil 4. Creo que se entiende que es esta. Y dentro de la carpeta Mods, aquí vamos a pegar todas las modificaciones y ya nos van a salir dentro del Manager. Ok, dentro de Movie Mod Manager ya vamos a encontrar todas las modificaciones y simplemente sería seleccionar la que queremos, asegurándote de que las letras que están en rojo no aparezcan, porque si no tendrías un error y este mod tendría problemas con algún otro mod que esté instalado dentro del mismo. Si llegaste a esta parte del video, vamos a hacer un repaso por las modificaciones. Ok, mira en tercera persona con los rifles. Ok, todos los ítems y armas van a estar desbloqueadas gratis. Con esto los headshots están activados. Podemos agregar un lanzallamas. Krauser podemos reemplazarlo por Ghost de Call of Duty. El punto del Lancer más largo. En este los escudos cambian por escudos de Ikea. Nuevas animaciones para Ashley. Eliminar el zoom al apuntar y uno que elimina la censura. Así que esperen desmembramientos y todo. Y aquí también podemos cambiar la villa por un día soleado. Ok, esa era la categoría de misceláneas. Vamos a textura. Con este mejoramos la luna. Con este cambiamos el castillo a soleado. Con este cambiaremos los cuadros del castillo por uno de casa de dragón. La isla la podemos poner en soleado. Aquí podemos cambiar la foto que tiene Krauser de Leon, un poquito más sexy. Uno de los mejores, eliminar la pintura amarilla y eliminar insignias y señalizadores estúpidos. Aquí en este vamos a poder poner el título de Resident Evil 4 como el de Mario Bros.
Con este último, cada golpe crítico será visible de esta manera. Acá vamos a cambiar a categoría y nos vamos a modelos. Un lector de poder para Ada Wong. Este cambia los colores del maletín. Reemplazar una Coca-Cola por un spray de primeros auxilios. La moto cáustica del final la podemos reemplazar por la nave de Halo. Este no sé para qué verga es, pero según ponen los sombreros invisibles esos. Con este podemos cambiar la lancha por el de Zelda. Podemos cambiar un monstruo por el sprite de primeros auxilios. Podemos cambiar a Leon por Rayman. Los pólvora y materiales por papel higiénico. La poderosísima Scarlett Johansson por Ada. Vamos a pasar a la categoría de armas. Aquí la mayoría de las armas cambian simplemente los modelos. Se los voy a dejar para que lo vayan a checar. Aquí hay de todo, desde las armas de Apex Legends, el lápiz de John Wick, una pokebola, la antorcha de Minecraft. Esas dos funcionan como granadas. También esta manzana. Tenemos una pistola de banano con una cuchara. Un montón de armas locas inspiradas en otros juegos. Otros simplemente se la sacaron de yo no sé dónde puta, pero lo hicieron y está buenísimo, la verdad, de todo tipo. Hay unas que se inspiraron en Minecraft, otras que son realistas, otras que simplemente quieren ser parodia y otras que simplemente lo copian de otros lados. Y ya tenemos de todo y buenísimo. Hay unos también que reemplazan algunos escudos y cosas ahí, pero todo en sí, armas, escudos y pistolas, todo eso. Ok, terminamos esta categoría de armas. Vamos a pasar a la categoría de múltiple. Lo que tengo es un beta remaster que mejora la calidad de las texturas y todo, la calidad del juego. El Chapulín Colorado, que reemplazaría a Luis. Joel y Ellie, que reemplazaría a Leon y a Ashley. Y este que lógicamente vamos a esperar una demanda de Nintendo. Cambiamos a Luigi por Leon o a las tortugas por el ganado. Y aquí cambiamos a la categoría de NPC. Ok, el skin de queso para este boss. Big Smoke para reemplazar el de la motosierra. Tenemos este más sin camisa. Con este agregamos zombie femenino. Este sería el perro Dog Hunt. Five Nights at Freddy para Dr. Salvador o el de la motosierra. Con este podemos cambiar el monstruo del lago por una foca. Con este podemos cambiar todos los personajes, la ropa de cada uno, cada cosita. Inosuke de Kimetsu no Yaiba. Podemos cambiar el gigante por King Kong. Leatherface por el Dr. Salvador. Con este podemos cambiar la ropa que andan nuestros personajes NPC. Reemplazar los insectos por personajes de Mario, los honguitos voladores. Este reemplaza al Dr. Salvador por el de Manhunt. Y también podemos cambiar a Shrek. El tren de Thomas y sus amigos por la serpiente. Y un panda para reemplazar al gigante. Por aquí terminamos esta categoría. Nos vamos a pasar para los skins de western. En este caso no hay muchos skins, solo hay unos 3, pero se pueden jugar en modo mercenario. Y el que más me encantó, Homelander, el puto Homelander. Uno que cambia a Dio de JoJo Bizarre y el otro es un skin en pelo blanco. Cambiamos de categoría y nos vamos al mercader. Este personaje solo encontré a Yoshi y a Leon. En esta categoría de Luis vamos a buscar los skins y solo encontré el de Ryder de San Andreas. Aunque también este personaje tiene el de Chapulín Colorado, pero quedó en otra categoría por alguna razón que desconozco. Comenzamos con Leon. No, sería 3B. Tenemos a Raiden, el Princeso Araña, Arthur Morgan, Bane de Batman. Este no sé qué hace aquí, pero cambia los NPC por este. También este otro. Tenemos el traje de Space, con o sin máscara. Dante, Keanu Reeves, pero como Neo, el Chapulín Colorado, Ghost de Call of Duty, Indiana Jones, otro que no sé qué hace acá, pero cambia los personajes de la isla por personajes de Mario. En total son 2. El poderosísimo John Wick, el personaje de Jujutsu Kaisen. Otra demanda, Leon por el mercader, Leon Messi, el protagonista de Doom. Este no sé quién verga es. Como no puede faltar, CJ, Chris de Resident Evil 5, este personaje de Alan Wake,
el hombre que araña, este personaje de Five Nights at Freddy, Steven de Resident Evil Código Verónica, Venom Snake y el último Leon con pelo blanco. Ok, pasamos a ver los skins de Krauser. Este personaje de Doom, no sé, Gaiatmon de Digimon, Krauser como Browser, Krauser como Virgil, Yoshi y se transforma en Browser pero en modo mercenario, Pierce, que este personaje sale en Resident Evil 6, y el último que sería Krauser pero sin camisa. Ok, pasamos a los skins de Hung. Solo encontré Black Noir pero en modo mercenario, nada más. Cambiamos la próxima categoría a Ashley. Ok, primero tenemos a la princesa Valkyria. Tenemos a Ashley con otro outfit. Tenemos varios modelos de Harley Quinn, Jill Valentine de Resident Evil 2, esta waifu que no sé dónde es, la poderosísima Spider-Gwen. Y de ahí nos pasamos a la última categoría, que sería con Ada. Tenemos un traje de la peste negra, Ada Raven, que no sé quién verga es. Olvidé decirles de que varios de estos trajes tienen diferentes estilos. Por ejemplo, el de la peste negra. Tenemos a Bonnie de The First Defendant, un skin de Stellar Blade. Este incluye una espada. La baronesa de Baldur's Gate, Bella Dimitrescu de Resident Evil 8. Esta waifu que no sé de qué anime sale, la poderosísima Ada Wong como Lady Pool, Jessica Rabbit, Jinx de Arcane, Lara Croft, Machiato, esta waifu no sé de dónde sale, 2B de Nier Automata, Nami de One Piece, Teresa Celestial de Honkai Star, Nicola y el último que sería el personaje Jennifer de The Witcher. Hemos llegado al final del video. Espero les guste, pero se suscriban y comenten qué mod juego les gustaría que traiga más al canal. Y ya saben, no sean verga, a darle duro ese like. Por ahí arriba voy a dejar Project Brutality, una última actualización, que es mi último video. Y les voy a recomendar también Brutal Doom, por si acaso. ¿Estás bien? Pues no lo sé, vaya locura. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos. Venga, vamos a casa. Cóndor 1,
Nido a Cóndor 1, ¿me recibes? ¡Responde! ¡Responde! ¡Pero funciona esto! ¡Leon! ¡Leon, Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? ¡Responde ya!